Buenas noches, hermanos. Hoy es buenas noches porque hoy estamos grabando esta frase durante la noche. Bienvenidos, que la paz sea en nuestros corazones y como siempre es una alegría reunirnos para analizar este libro. El libro de Jesús nos conduce hacia la religión universal. Hoy vamos a hacer la frase que está en la página 109 y para mí quiero contarles que desde el 2003, cuando se impulsó, el maestro impulsó la creación de esta escuela iglesia, esta es una de esas frases que siempre están ahí rondando, esas frases que siempre estás con cómo vamos a hacer esto, cómo se impulsa, cómo se influencia. Entonces, a medida que hemos ido estudiando a través de todos los años, de reflexionando, de comprendiendo profundamente qué es la religión universal, se empieza a entender con toda la claridad la profundidad de lo que el maestro nos está enseñando a través de cada una de estas frases. Cada palabra, cada frase, cada expresión contienen conocimiento, instrucciones espirituales que impulsan a cada uno de nosotros y al ser la persona que las analice, a conocer nuevas enseñanzas y a llevarlas a la práctica conscientemente. Esta frase revela un llamado al despertar de la conciencia y al servicio amoroso, al uso responsable de nuestras facultades, a la participación en el proceso evolutivo de la humanidad, a educarnos espiritualmente y a amar y movernos en el bien colectivo y sabiendo que este bien colectivo siempre empieza por casa, empieza por cada uno de nosotros. Y a medida que la conciencia se expande, también se fortalece la comprensión de cada llamado, de cada frase, a utilizarla conscientemente, a colaborar conscientemente en este cambio evolutivo y a ser portadores de luz. La agenda que vamos a analizar, a tener en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña elevación espiritual en momentos de preparación interior y unificar nuestra conciencia y unificar la presencia divina en cada uno de nosotros. Vamos a leer la frase, luego vamos a hacer voy a pasar la palabra para que cada uno de ustedes exprese lo que ha reflexionado, perdón, reflexionado. Y después vamos a hacer un pequeño cierre, una síntesis final, un agradecimiento y elevación consciente de las energías compartidas durante este encuentro. Entonces, nada, hermano, pues vamos a respirar. Ay, vamos a tomar unos momentos para unificar nuestra presencia con la presencia de nuestro amado Maestro, el ser crístico Jesús, quien es el impulsor de esta escuela iglesia y el que nos ha impulsado a que conozcamos la religión universal. Expresamos todo nuestro amor y gratitud por su presencia con cada uno de nosotros y en medio de nosotros. Expresamos amor y gratitud a nuestro Creador por habernos creado como la máxima expresión de su amor absoluto, por otorgarnos a los seres crísticos, quienes en su nombre nos guían, nos enseñan, nos muestran el camino. Todo nuestro amor y gratitud por habernos permitido venir al planeta Tierra a tomar un cuerpo físico para conocer aspectos del amor que antes desconocíamos. A todos los seres de amor y luz que impulsan nuestra evolución y que están aquí presentes con cada uno de nosotros. Y en esta conciencia nos disponemos para desarrollar
el análisis de esta frase. Esta frase que está en la página 109 del libro Jesús nos conduce hacia la religión universal. Llevamos un par de años analizando este libro. Son 32 frases y vamos en la frase número 20. Pues dice así: influid en favor de la educación general de las masas y emplead vuestras facultades para el bien general. Buscad creyentes para la religión universal, haciéndoos sus apóstoles. Ella quiere la fraternidad entre los hombres y la devoción para con Dios. Busca el elemento divino en su pureza y la paz en el mundo. Relaciona el amor de la familia con el amor entre todos los espíritus. Se aproxima a la habitación humilde lo mismo que a la faustosa morada y explica el porqué del rigor de las pruebas al lado de la abundancia de los dones, el porqué de la grandeza de las ideas al lado de la desnudez del espíritu, del camino de los honores al lado del estancamiento de las facultades, de la posesión de grandes inteligencias al lado del desarrollo puramente vegetativo del hombre en su fase de crecimiento y de pausa. Como todos nosotros sabemos, estas frases son eh, tomadas del libro Jesús nos conduce, perdón, eh, Jesús, se me olvidó, el La libro, La dictadura. vida de Jesús dictada por él mismo, exactamente. Y esta frase está en la página 132 y la frase 166. Bueno, hermanos, ¿quién desea iniciar con el análisis de esta noche? Qué pena, 136 de la vida de Jesús. Sí, está en la página 132 y la frase 166 del compendio. El compendio de la vida. Es que yo, por De, ejemplo, ese libro, Jesús nos conduce hacia la religión universal, yo no lo tengo. ya. Sí, lo que pasa es que son en realidad tres libros. Un libro es la vida de Jesús dictada por él mismo y de ahí se sacó el libro, el compendio, que son todas las frases que utilizamos. Y del compendio se sacaron todas las frases que tienen que ver con la religión universal. Y del libro Jesús nos conduce hacia la religión universal es que estamos haciendo el análisis. Y para conseguirlo, Ah, será. bueno, sí, nosotros tenemos cuando vayamos a Colombia, te lo podemos llevar. Ah, tú estás en Estados Unidos. En este momento sí, Ay, sí, yo sí te encargo uno porque yo no lo tengo. muy bien, claro Yo que sí. tampoco lo tengo, Bertica. Ah, bueno, claro que sí, con mucho gusto yo se los llevo cuando vayamos. Gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Y quién desea iniciar con este análisis? A Josiomar, adelante, Josiomar. Gracias, hermanita. Bueno, esta frase es maravillosa. Y bueno, pues pasé por el proceso haciendo los mismos ejercitaciones de el comité de Instagram, pues llevé a la esencia lo que pues, la pude sentir y comprender de esta maravillosa frase. Y bueno, mis apuntes son los siguientes. Primero que nada, que la paz continúe en nuestros corazones. El mensaje contenido en esta frase representa para mí una invitación del amor absoluto a elevar mis facultades, permitiéndome ampliar mi escala de valores y orientar cada aspecto de mi vida hacia el bien común. Comprendo que ser discípulo de la religión universal representa una forma integral de vivir, expresada mediante la coherencia entre mis acciones, mis pensamientos y el ejemplo consciente del amor que he desarrollado en mi alma. Bajo esta perspectiva,
comprendo que la fraternidad surge como una expresión más pura del amor entre todos los seres, donde expreso amor hacia mis hermanos, reconociendo la igualdad esencial de sus almas. Esta frase me enseña este principio de una manera muy práctica y sencilla, invitándome a amar a mis hermanos con el mismo afecto, naturalidad y fluidez que amo a mis propios familiares. Finalmente, soy invitado a elaborar mi ser interno de manera que mi progreso no dependa únicamente de estímulos externos, como los ejercicios material, la capacidad intelectual, entre otros. Entiendo que el verdadero progreso consiste en que todas mis facultades, sean económicas, intelectuales, etcétera, se conviertan en una expresión del amor absoluto. Al identificarme con este amor en cada uno de mis actos, permito que la evolución de mi alma fluya libremente, avanzando de forma continua hacia estados cada vez más conscientes y elevados. Bendiciones. Esto fue lo que, ¿verdad? La esencia de lo que pude extraer, lo puse bien bonito, pero en esencia lo que estoy diciendo, ahora lo voy a decir así formalmente. La primera frase es muy importante, que nos está hablando, y nos habla de la religión universal, lo importante que es ser miembro, y nos dice la palabra apóstoles, que esa me llama muchísima atención porque me recuerda un retiro, el que fui creo que fue allá en, en Pensilvania hace unos años atrás. Y me acuerdo de esa palabra que en una de las meditaciones me llegó también, cuando estábamos haciendo nuestro trabajo. Pero no los apóstoles como lo teníamos pensado, sino que se trata de que nuestro trabajo sea una expresión de ese amor. Es a través de nuestro trabajo que realmente ejemplificamos lo que representa ser parte o miembro de la Ecumenical Christian Church. También la frase pues, nos habla es muy bonito de lo que es la fraternidad y lo importante de la fraternidad. Y me encantó muchísimo esa distinción que hace y cómo nos simplifica que la fraternidad, ¿verdad? Nos da ese ejemplo de que de la misma manera que sentimos ese amor tan profundo por nuestros hijos, por nuestros padres, por seres cercanos, que ese amor no debe ser limitado a simplemente nuestro núcleo familiar, que ese amor absoluto, como seres espirituales que somos, en la igualdad, debe fluir igual para todos nuestros hermanos. Eso es muy bonito. Y pues lo último, ¿verdad? En la frase, eso me dio un poquito más de trabajo porque había muchas palabrerías y yo soy más, ese tuve que buscar diccionario, etcétera. Este, pero sí, pues lo que pude pues comprender es que cuando me dice lo del progreso y me da estos contrastes, pues lo que sentí que me estaba diciendo es que sí, eh, ten abundancia, sé intelectual, sé todas estas cosas que le damos tanto valor en nuestro ámbito humano, material, que son importantes, sí, pero que de qué vale tener abundancia económica, inteligencia, si no están a la par con lo que es esa expresión del amor absoluto en mí. Así que cuando todo eso se da integrado, cuando el amor está integrado en todas mis acciones, se expresa a través de todo eso que antes llamábamos que lo material y lo espiritual lo dividíamos. No, todo es parte de una sola misma unidad, siempre y cuando todo eso sea parte de esa expresión divina de mi alma. Así que ese fue el que más trabajo me dio, ese último parrafito. Había muchas palabras muy de mis tiempos de catolicismo, que me decían muchas frases de la Biblia directamente, a mí siempre me daba trabajo, pero pues haciendo muchas búsquedas y con gracias a la tecnología, pues, más o menos, pues eso lo pude integrar. Así que eso es lo que pude comprender y creo que es una frase maravillosa y siento que es parte de lo que estamos todos desarrollando como grupalmente, como parte de este movimiento que llamamos Ecumenical Christian Church. Gracias. Muchas gracias, Josiomar. ¿Quién desea continuar con el análisis de esta frase? Si quieren, sigo yo y voy a contar mi primiparada. Yo no entendí bien cómo era el trabajo. Yo pensé que la frase era Jesús nos condució hacia la religión universal. Yo decía,
Pues es muy simple, pero es muy profundo. Pero ya cuando vi la frase, entonces ahora sí entendí. Bueno, pues yo en esa frase veo la importancia de la religión universal, que es la religión del amor. Y veo como uno, porque ahí dice que consiga adeptos, pero yo decía, los adeptos los debo conseguir con mi ejemplo, con mi coherencia, no con palabras, porque además la gente a veces las palabras las rechaza o no las sé decir bien, sino, como decía José Omar, la coherencia entre el pensar, sentir y obrar. Y eso es muy importante para llegar a conocer la religión y para hacerla conocer a mis hermanos, ser un ejemplo. Y me parecía muy lindo cuando decía, hablaba de la familia, porque es que lo tenemos que llegar a amarnos de tal forma, por ley de fraternidad y de amor y de libertad y de evolución y progreso, por muchas leyes, pero digamos esas, amarnos todos como hermanos. Pero para eso tengo que comenzar con los seres que Dios puso en mi vida en un momento dado más cerca, porque si yo con ellos no soy capaz de darles todo mi amor de lo que soy, en el que esté vibrando, pues mucho menos lo voy a poder hacer afuera. Y creo que el trabajo es de dentro hacia afuera. Y el trabajo es desde mi corazón, de la unión con mi alma, de entender que la energía divina está en mí y que yo esa energía la debo transmitir con Padre mío, te amo todos los días al levantarme para entender que yo soy eso, soy la voluntad de Dios y la voluntad de Dios basada en el amor cual, en el que sea capaz de vibrar para llevarlo a todo el universo. Y me parece que esta frase está muy unida a la ley de unidad, porque últimamente me he puesto a pensar cómo cualquier cosa que haga repercute en todo el universo. Y si yo soy una representante de la religión universal y tengo esto claro, pues voy a vibrar más en amor y voy a hacer las cosas lo mejor posibles, teniendo voluntad y teniendo cada vez más control en lo que yo soy, para superar aquellas cosas que todavía tengo muchas que superar. Pero pues sí, eso fue lo que pude captar ahorita en la frase y puedo compartir y te doy la palabra. Bueno, para mí me hubiera gustado conocer la frase antes de hacer comentarios al respecto, porque es una frase muy profunda, es una frase que realmente tiene mucho que sacar, que mirarle. Pero así a grandes rasgos de lo que ya conozco como lo que hemos estudiado como ser espiritual y a lo que hemos venido y a lo que estamos, en lo que estamos, según nuestra religión universal y la religión del amor, que es lo que nos enseña la ecuménica, lo que Jesús nos ha dejado por medio de José y todos estos libros que hemos visto y que hemos leído. Nos han dado tantas enseñanzas y a mí personalmente me ha cambiado todo el horizonte totalmente de lo que yo era y de lo que soy ahora. No en perfección, pero voy en el camino y me siento agradecida con todos estos seres que han colaborado para que yo esté ahí y, y que se han ofrecido para ayudar a que todos estos mensajes y todas estas enseñanzas lleguen a mí y yo los pueda poner en práctica. Em, que tenemos que ser, dar como dice Consuelito, dar un ejemplo para poder atraer, para poder ser eh, ese atractivo para la religión universal a nuestros hermanos. Entonces tenemos es que ser
buenos en enseñando con nuestros ejemplos, porque no podemos esperar que los otros nos sigan por medio de la palabra, porque ellos todavía seguramente no van a entender nuestras palabras, van a entender nuestros ejemplos, van a darse cuenta de que estamos en este camino mediante nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro vivir diario. Y eso es un comportamiento que nos lleva a dar ejemplo. Y poco a poco yo me he dado cuenta que realmente estoy en el camino correcto y que esto me ha llevado a ese camino correcto y que cada vez estoy comprendiendo y entendiendo más lo que es el amor universal, lo que es la fraternidad. Y como dice Consuelo, tenemos que ejecutar esto en nuestra familia, primeramente con nuestros seres queridos y los seres que nos rodean, nuestro vecindario, nuestro pueblo y con todas las personas que tenemos contacto diariamente en nuestras palabras, con nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Esa es la forma que yo veo que tenemos que dar ejemplo y dar y estar mm, unidos a esa fraternidad. Bueno, nada, todo lo que a pesar de no tener la frase, pues han hecho un hermoso análisis y han tocado puntos muy importantes, como el ejemplo, la familia, la libertad, tan bonito como ha dicho Consuelito, la voluntad de Dios en nosotros manifestándose. Hablamos de la unidad, de ser esos ejemplos de luz, esas lámparas de las que el maestro nos habla. Hablamos de la acción que debemos de hacer y ejecutar. También cada uno de ustedes habló, José Omar trajo la palabra colación apóstoles. Y esta es una de esas frases que a mí personalmente siempre me tocaba muy profundo cuando decía influir en favor de la educación general de las masas. Y tú dices, wow, tengo que llegar a millones y millones y millones de personas. Es lo primero que llega a tu mente cuando se empieza a analizar y a ver las instrucciones y las indicaciones del maestro. Y luego está hablando de mostrar nuestras facultades y luego nos está hablando de convertirnos en apóstoles y así sucesivamente. Entonces voy a hacer una pequeña diserción de cada una de estas palabras porque cada palabra trae una frecuencia vibratoria con mucho conocimiento, con mucha eh, luz para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos está hablando de influir en favor de la educación general de las masas, desde una visión espiritual elevada, la educación trasciende la transmisión de información. Educar significa ayudar al ser a despertar la conciencia, el discernimiento, la responsabilidad interior y el desarrollo espiritual. Y la verdadera educación de la que el maestro nos está hablando es elevar el pensamiento, organizar la voluntad, fortalecer el discernimiento, despertar la conciencia moral y espiritual y ayudar al alma a comprender el propósito de su existencia y, por supuesto, la comprensión de las leyes divinas. En estos momentos tan convulsionados, eh, la moral espiritual eh, la estamos ignorando porque están pasando de a primera plana eventos y situaciones que se vuelven normal dentro de la vida, a pesar de que la frecuencia vibratoria no tiene la luz y el amor que debe tener. Cuando el maestro nos habla de general, la palabra general revela universalidad. La sabiduría espiritual pertenece a todos los seres humanos y esa es una cosa de lo más hermoso que nosotros hemos descubierto dentro de nosotros y que nos ha dado tanto impulso interno, es saber que esta sabiduría
pertenece a todos, no es exclusiva de nadie. La conciencia elevada comprende que toda alma tiene derecho a evolucionar. Toda conciencia debe de expandirse y toda humanidad necesita acceso a la luz del conocimiento. Y no porque hayan YouTube, porque haya mucho WhatsApp, porque haya mucho Facebook, porque haya muchas redes sociales, sino porque todos podemos ir a donde está el conocimiento, a donde está la luz. Y la verdadera luz está dentro de nosotros, dentro de nosotros, en nuestra alma, que es la que contiene toda la sabiduría y todo el recuerdo de lo que sabemos, de lo que hemos desarrollado, de lo que hemos vivido. Y cuando el maestro habla de masas, y yo me imaginaba inmediatamente, wow, tendré que hablarle a masas, a esto, y eso te frena, te da así como un poquito de miedo, de susto. Cuando el maestro nos está hablando de masas, de masa, imaginamos la colectividad. Y desde una visión elevada, él lo que nos está diciendo es cada ser representa una conciencia en evolución. Cada alma forma parte de la creación y el progreso espiritual individual influye en el progreso colectivo. Y estamos en unos momentos en los que somos responsables individualmente de nuestra elevación espiritual y de la colectividad. Porque si yo hago lo que tengo que hacer para mí, estoy aportando a la colectividad. Y en otras palabras, como nos decían antes, cada uno de nosotros somos responsables de salvarnos individualmente. Nadie puede hacer nada por nadie, porque si no me salvo individualmente, es imposible aportar, porque salvarme individualmente o a desarrollarme individualmente es elevar mi frecuencia vibratoria, es transformar el karma, es conocer la ley de causa y efecto. Y si estoy pasando unas dificultades porque son situaciones que estoy arrastrando de otras vidas, pues las transmuto, las transformo. Entonces, cuando yo hago todo eso para mí, estoy poniendo una energía que va a ayudar a otro, que va a aportar luz a otro, pero cada uno tiene que hacerlo individualmente. Y esto es lo hermoso que el maestro nos está enseñando. Emplead vuestras facultades para el bien general. En primer lugar, antes decía, pero ¿qué facultades tengo? Yo no le puedo leer el tarot a nadie, no le puedo leer el futuro, no puedo saber qué es lo que el otro tiene que hacer, cuándo se va a ganar la lotería. Entonces, a medida que vas aprendiendo cuáles son esas facultades divinas que tienes dentro de ti, las empiezas a saber emplear, y poseer estas capacidades impulsa a dirigirlas, a utilizarlas, a ponerlas al servicio de un propósito superior. Y la espiritualidad elevada inspira el uso responsable de la inteligencia. Cada uno, ser inteligente es una capacidad, es la capacidad que tenemos para analizar, para razonar, para discernir. Y en estos momentos de cambio evolutivo hay una capacidad más, un don divino más que estamos desarrollando. Y es el don de elegir lo que nos conviene. Y ahí entra la libertad, que ustedes también hablaron de ella, y esa responsabilidad de, de utilizar nuestra inteligencia para el bien de nosotros, para impulsarnos nosotros. Luego tenemos el don de la palabra, esa fuerza creadora que inspira, guía y eleva la conciencia. Y eso no significa para nosotros que tenemos que ir a hacer conferencias y hablarle a millones de personas. Eso significa que cada vez que estamos hablando, que cada vez que decimos un hola, un cómo estás, va lleno de amor, va lleno de alegría, va lleno de esperanza, porque eh, lleva una energía, lleva una frecuencia vibratoria libre de toda preocupación, libre de toda frecuencia vibratoria del mundo de expiación y prueba.
Y la sensibilidad es otro don divino, la apertura interior que fortalece la empatía, la compasión y el amor consciente. Estos son dones divinos importantísimos que vamos desarrollando y que el maestro nos está diciendo. ¿Para qué lo utilizan? Tú tienes compasión por tus hermanos cuando comprendes la ley divina y sabes que todos estamos evolucionando, que todos estamos donde tenemos que estar por una razón. Y cuando entiendo eso en mí, respeto el proceso evolutivo de mi hermano y lo apoyo con mi amor, con mi alegría, con lo que sea. Muchas veces tengo que apoyar a mis hermanos con dinero, a veces tengo que apoyarlos o con comida o con darles dormida por un momento temporal si es necesario o por pagarle el hotel si no quiero que estén en mi casa porque puede suceder algo así. Entonces, esa conciencia, ser conscientes y la sensibilidad no es decir, oh, esa es la ley de causa y efecto, ese es su karma, que mire cómo lo resuelve. No, es importante eh, echarle la mano al hermano muchas veces, y así como nos lo enseñó la Madre Teresa de Calcuta. Nuestros hermanos son esto o en esta sociedad se cree así, y yo les voy a demostrar que se puede hacer algo diferente. Nuestros hermanos no se pueden ignorar porque no saben cómo hacerlo mejor. La voluntad, la fuerza del alma que impulsa a actuar con firmeza, con responsabilidad y con perseverancia. Cuando cada uno de ustedes está hablando con tanta firmeza, con tanta seguridad, es porque han tenido la voluntad, han tenido perseverancia. Y eso es lo que necesitamos, ser perseverantes. Y en los próximos años vamos a tener que tener una fuerza de voluntad mucho más intensa. Vamos a tener que tener mucha firmeza, mucha responsabilidad de lo que sabemos y conocemos, tener ahí esa firmeza. La creatividad es la expresión consciente que aporta soluciones, belleza, nuevas posibilidades. Nos decía Tefilo, el hombre nuevo resuelve. El hombre nuevo siempre que hay una situación, la resuelve. Y eso es demostrar a nuestros hermanos que nada tiene un problema, todo tiene una solución si nos abrimos a la conciencia, a la luz interior, si permitimos las ayudas que tenemos de nuestros hermanos elevados de amor y luz. Entonces, tener esa conciencia, esa luz interna que permite reconocer la verdad, vivir con coherencia y actuar en armonía con las leyes divinas. La palabra facultades. Las facultades representan los dones y capacidades del ser en nuestro pensamiento, nuestra intuición, nuestro discernimiento, la sensibilidad espiritual, la inteligencia, el amor, la voluntad, la capacidad de servir. Y la capacidad de servir ha variado mucho, por lo menos en mí, desde hace 30 años, los conceptos y en la frecuencia vibratoria que me movía y la frecuencia vibratoria en la que me muevo ahora. Espiritualmente, cada facultad constituye una herramienta sagrada para colaborar con la evolución. Y después nos habla del bien general. Aquí aparece uno de los principios más elevados de la conciencia espiritual, el bien general, trascendiendo el egoísmo, superar la búsqueda exclusivamente personal y reconocer la interdependencia entre todos los seres, que Consuelito lo ha hablado bastante bien, y Isabel. Mis hermanos dependen de mí, pero ¿qué les estoy aportando? ¿Qué les estoy dando? ¿Les estoy dando egoísmo? Pues dependen de mi egoísmo porque nos lo estamos alimentando mutuamente. ¿O qué es lo que estoy aportando? Y desde esta mirada, el progreso verdadero beneficia a nosotros individualmente y por eso beneficia a la colectividad. A la luz auténtica eleva la colectividad. Cuando movemos una energía auténtica dentro de nosotros, eleva la colectividad. Y el amor consciente busca armonía para toda la humanidad, no solo para nosotros. También se benefician los reinos, reino mineral, el reino vegetal, el reino animal.
y buscar creyentes para la religión universal. Esta frase es una frase que a mí me impactaba, también me llegó a preocupar. Yo cómo voy a buscar creyentes para la religión universal, qué responsabilidad tan grande, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bueno, se iba toda la frecuencia vibratoria hacia lo humano, hacia lo que conocía. Y ahora pues voy entendiendo qué significa buscar creyentes para la religión universal, y esto implica un movimiento interior, un compromiso y servicio activo. Espiritualmente, el alma consciente se convierte en sembradora de luz, comparte comprensión, inspira evolución y ayuda a despertar la conciencia. Pero como lo hemos hablado, desde el silencio y desde lo más profundo de mi ser interno, estoy haciendo más miembros para la religión universal, más creyentes para la religión universal, que hablando y llevando, diciendo. Porque cuando yo me enfoco en que mi frecuencia vibratoria crezca, en que mi frecuencia vibratoria se potencie, en que mi frecuencia vibratoria me ilumine a mí, va a haber una elevación en la colectividad. Entonces ahí estoy buscando creyentes para la religión universal, porque el concepto creyentes es muy profundo desde una visión elevada. Creer significa abrir la conciencia a una realidad superior. Y cuando la energía que nosotros aportamos está en la biblioteca de la madre tierra, está en el aire, por decir algo, entonces nosotros estamos eh, aportando mucho, porque más hermanos simplemente les va a llegar por afinidad vibratoria, porque los seres espirituales elevados de amor y luz los conducen a que entiendan y les llega esa frecuencia vibratoria. Entonces, eh, esta parte es muy importante, vivir los principios universales y desarrollar confianza en las leyes divinas y reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, en todo momento, en todo lo que vemos, en todo lo que tocamos, en todo lo que consumimos, en todos, en cada uno de nuestros hermanos, en los reinos. Esto nos lleva a, a despertar y a buscar seguidores, creyentes para la religión universal, porque los hermanos van a entender por afinidad vibratoria, nuestra frecuencia les impacta. Entonces, la religión universal, esta expresión es profunda, es trascendente. El maestro no vino a crear el cristianismo ni a crear las religiones, pero sí vino a enseñarnos las leyes divinas, vino a enseñarnos que eh, lo que todos los seres de esta humanidad tenemos que aprender religiosamente es saber que todos venimos de la fuente divina, es saber que todos somos guiados por la misma ley de amor, saber que todos tenemos un origen espiritual, el mismo origen espiritual, y al mismo tiempo tenemos un destino evolutivo. Y esto es universal, esto es una religión universal. La religión universal une sin imponer, ilumina sin dividir y reconecta la fraternidad entre todos los hombres. El maestro nos lo enseñó a amarnos los unos a los otros, como muy bien ustedes lo expresaron. Y para ello nos han dado un espacio, un lugar donde nosotros con toda confianza nos debemos de ejercitar. Y es en nuestras familias, en nuestros núcleos familiares. Si nosotros nos ejercitamos allí y tenemos tanta gratitud por la familia que nos ha permitido eh, ir elevando nuestra frecuencia interna, ir elevando nuestro mundo interior hacia niveles superiores de conciencia, y que nos apoyaron, que nos regañaron, que nos soportaron, pero ahí estuvieron para nosotros, ahí estuvieron para nosotros, eh, mm, ir
practicando hasta que nos fuimos centrando y fuimos comprendiendo y continuamos comprendiendo porque esto es eterno, es infinito. Entonces cada vez estamos aprendiendo a ser mejores seres espirituales y a veces yo pienso, bueno, gracias a todos estos que me tuvieron que apoyar y que me soportaron todos mis momentos de impulsos, de no estar o de estar o de confusión o de lo que haya estado viviendo, ahí siempre estuvieron para mí. Entonces, el núcleo familiar es un núcleo familiar en donde cada momento, por lo menos en mi caso, estoy profundamente eh, grata. Tengo una familia muy numerosa y me siento muy bendecida por ello porque lógicamente hay mucho que aprender, hay mucho que lo que se llama, nos permiten vernos reflejados en ellos para poder de esa manera cambiar nuestras energías internas. Y esta otra palabra que dice haciendo sus apóstoles. Claro, uno inmediatamente piensa que se tiene que hacer un apóstol como los de hace 2000 años. Y en realidad, espiritualmente un apóstol es un servidor consciente de la luz. Y esto significa vivir lo que se enseña, vivir lo que enseñamos con nuestras palabras, irradiar coherencia, servir con humildad y convertirse en instrumentos de evolución. Y esto es lo que nos está diciendo el maestro, lo cual en este momento estamos en ese entrenamiento, porque llegará un momento en que mm, seguramente que todos tendremos que hablar o explicar o decir algo, pero en este momento es ese entrenamiento de ir condicionando nuestras frecuencias internas. El verdadero apóstol enseña con su ejemplo, inspira con su conducta y ayuda a despertar conciencia mediante su vida. Y muchas veces hay personas que nos dicen, me dijiste, te vi, observé, y nosotros ni ha pasado totalmente desapercibido. Ya a todos nos ha pasado experiencias como esa. Y luego viene algo que es muy importante porque es lo que dice una frase del maestro, la fraternidad. La única razón por la cual existe la creación es porque existe la fraternidad. La fraternidad es el pilar, es uno de los pilares elevados de la evolución espiritual. Significa reconocer que toda humanidad forma una sola familia espiritual. No solamente la humanidad del planeta Tierra, sino toda humanidad que exista también forma parte de nuestra familia espiritual, que toda vida está interconectada y que el progreso individual influye en el colectivo. Y esto es lo que sucede con nuestros hermanos y con todos estos seres de amor y luz que están apoyando nuestra experimentación, nuestra experiencia en el planeta Tierra, experiencia única, una experiencia complicada y se va a complicar a medida que vayamos teniendo más conocimiento de lo que implica la ley de evolución y progreso, la ley de afinidad vibratoria. Y dice, y la devoción para con Dios. La devoción elevada es amar conscientemente la fuente creadora, la energía suprema, reverenciar profundamente la vida, respetarla, amarla, tener esa apertura interior, tener humildad espiritual y deseo sincero de vivir en armonía con las leyes divinas. La devoción verdadera transforma la conducta cotidiana. Cuando nosotros tenemos esa devoción, tenemos un entendimiento, una comprensión, tenemos una seguridad interna, tenemos una claridad unificada, coherente de pensamiento, palabra y obra, de que estamos aquí por un propósito divino y formamos parte de una em, colectividad y un plan divino cósmico. Buscar el elemento divino en su pureza. Aquí se reconoce la chispa divina presente en todo ser, desde una visión espiritual elevada. Toda alma contiene esencia divina. Ahora hay muchos hermanos que están diciendo que hay cuerpos, hay
vamos a decir entre comillas, personas que no tienen un alma. Pero lo que nos está diciendo el maestro aquí es, si tú tienes un alma, eres una chispa divina, eres esencia divina y tienes por don divino el potencial para progresar. Y toda vida está expresada y se está manifestando de acuerdo a la ley divina. La pureza espiritual representa claridad de intención, amor sincero, coherencia interior y alinearnos con la verdad. Y luego nos habla y la paz en el mundo. La paz verdadera nace primero en el interior de nosotros. Eso ya lo hemos analizado en muchísimas ocasiones. Hemos hecho muchas uniones con Dios para potenciar de nuestra alma lo que es la paz y lo que significa la paz, porque la paz empieza dentro de nosotros. Espiritualmente la paz surge cuando el ser ordena sus pensamientos, ordena sus energías internas, armoniza sus emociones, comprende las leyes divinas y vive en conciencia, en entendimiento, porque cuando sabemos las leyes divinas y entendemos que las leyes divinas también están dirigiendo al hermano, entonces sabemos, este hermano que está en la guerra es porque tiene que estar ahí por una razón, pero yo que no estoy en la guerra tengo otras responsabilidades y tengo que vivir con conciencia. La paz colectiva comienza en la transformación interior de cada alma. Y después nos habla de la relación, el amor de la familia con el amor entre todos los espíritus. Y esto es lo que el maestro nos dio, un mandamiento nuevo, amarnos los unos a los otros. Y amarnos es también tener ese sentimiento de gratitud, ese sentimiento de respeto, de libertad, empezando por nuestras familias, porque es donde es más difícil hacerlo. Esta es una visión expansiva del amor. El amor familiar constituye una escuela inicial para aprender el cuidado, la empatía, el servicio, la comprensión, la responsabilidad afectiva. La conciencia elevada expande luego ese amor hacia toda la humanidad, todos los pueblos, todos los seres, sin distinción alguna de credo, de raza, de nacionalidad, de religión, de sexo y se aproxima a la habitación humilde, lo mismo que a la faustosa morada. La verdad espiritual auténtica llega a todos, a los ricos, a los pobres, a los, eh, todos los seres, a todas las culturas, a todas las condiciones sociales. Eh, la conciencia divina acompaña al humilde, acompaña al poderoso y reconoce el mismo valor espiritual en cada ser espiritual y explica el porqué del rigor de las pruebas al lado de la abundancia de los dones. Las pruebas desde una visión espiritual elevada, las pruebas impulsan evolución, fortalecen la conciencia, despiertan comprensión y desarrollan facultades interiores. Y aquí es donde vemos lo que estamos viviendo en este momento en el planeta Tierra. Vinimos y hemos ido teniendo pruebas, vemos a nuestro alrededor a los seres, vemos toda la confusión que hay en este momento, vemos toda, todos los seres expresando lo que sea. Y ahí es donde viene la prueba para nosotros. Las pruebas no son castigos, son oportunidades de crecimiento del alma. Los dones representan capacidades, oportunidades, inteligencia, ya lo habíamos mencionado anteriormente, la sensibilidad, los recursos, y los recursos son recursos económicos, recursos intelectuales, recursos espirituales, recursos emocionales, recursos para emplearnos, estos recursos son demasiado, supremamente altos. Las posibilidades de evolutivas que tenemos en este momento son inmensas. Espiritualmente, los dones también implican una responsabilidad y el porqué de la grandeza de las ideas al lado de la desnudez del espíritu. Aquí se revela una enseñanza profunda, una gran inteligencia intelectual. Eso no tiene nada que ver con la evolución del espíritu, el hecho de que seas inteligente. Estamos viendo y estamos dándonos cuenta
que hay seres y humanidades en la galaxia, en el universo, que son muy inteligentes, más su parte espiritual no está desarrollada, no es equivalente a lo que nosotros estamos haciendo, que es estar unidos a la luz. Aunque están desconectados de la luz, son inteligentes y tienen muchas habilidades y capacidades para hacer otras eh, aportaciones a nuestro desarrollo. Y esas frases invitan a integrar inteligencia, la conciencia, el amor, la evolución. Y de la posesión de grandes inteligencias al lado del desarrollo puramente vegetativo del hombre. Y aquí aparece una observación espiritual sobre los distintos niveles de conciencia de la humanidad. La vida puede vivirse mecánicamente, automáticamente, únicamente desde impulsos básicos o conscientemente con propósito y evolución interior. Y vemos que en este momento la diversidad de conocimiento, la diversidad de, de, de- de niveles que hay, y vemos que hay unos que están de una manera, vemos que hay otros que están de otra. Podemos observar en este momento esta diversidad de los niveles en la conciencia, y esto, pues, al tener conocimiento de la ley divina, lo comprendemos muy bien, esta visión espiritual global. Esto es la conciencia elevada, impulsa a hacer a salir del automatismo y despertarla plenamente sus facultades espirituales, que eso es lo que estamos elaborando, ese anhelo de progreso es estar bien conscientes de nuestras facultades espirituales. Y bueno, en general, esta enseñanza en esta frase del maestro nos está diciendo que la humanidad está evolucionando individual y colectivamente. La educación espiritual transforma civilizaciones, y es lo que estamos haciendo, educándonos espiritualmente y recordando lo que hay en nuestra alma, lo que hemos vivido y las experiencias que hemos vivido que nos han traído hasta este momento de nuestro caminar evolutivo. El conocimiento debe ponerse al servicio del bien común. Ya vemos cómo lo vamos a poner de adentro hacia afuera. La fraternidad constituye una ley universal y toda alma posee un potencial de despertar y expandirse. También enseña que las diferencias humanas poseen causas profundas. Las pruebas tienen propósito evolutivo y la verdad espiritual une el amor, la conciencia, el servicio y la comprensión de la ley divina. La religión universal abre la conciencia del alma hacia lo infinito, lo eterno, lo universal. Nos impulsa a transformar las energías que limitan la expansión de la conciencia y, y favorecen una comprensión profunda de quiénes somos, cuál es nuestro propósito evolutivo y cómo fortalecer nuestra unión consciente con Dios. Cada enseñanza nos invita a vivir con mayor fraternidad, responsabilidad espiritual, participando conscientemente en el propósito evolutivo de la humanidad. Y así es como en este momento, pues personalmente voy entendiendo esta frase que abre mis canales internos hacia más comprensión y deseo también que así sea para cada uno de ustedes. Bueno, ¿alguien desea expresar algo más sobre esta frase? Bueno, hermanos, entonces vamos a tomar unos momentos, ¿sí? Bertica, perdóneme. Sí, adelante. eh, es que resulta que en toda su explicación tan hermosa que nos ha dado de todo lo que significa toda esta frase, le escuché la palabra salvarnos, porque nadie salva a nadie. Ujú. Entonces quería algo más explícito con esa palabra. Sí, estamos en unos momentos en donde la responsabilidad de
elevar la frecuencia vibratoria es individual. O sea, yo me tengo que salvar a mí mismo, yo tengo que poner todas mis capacidades, toda mi fuerza, toda mi energía para elevar mi tono vibratorio. Eso quiere decir, yo me enfoco en mí. Cuando yo me enfoco en mí, mi frecuencia vibratoria va a subir y yo voy a tener más claridades, más conocimiento, más de todo. O sea, entro en Sí, una frecuencia nueva, en una frecuencia mayor de luz. Y la luz sí, es la que tiene el conocimiento. Entonces, solo yo lo puedo hacer por mí. Yo no lo puedo hacer por pero ningún otro hermano. ¿Qué es lo que yo hago para otro hermano? Lo que yo hago es que mi luz ilumina al otro hermano y el otro hermano lo que hace es lo mismo, tiene que salvarse él, nadie lo va a salvar. tenemos que trabajar individualmente, pero Exacto. la palabra salvar, ¿de qué nos salva? Nos salva Porque del miedo, nos salva de las inseguridades, del temor, de toda la confusión que hay en este momento. Me está salvando de la esclavitud, de, me está salvando de las frecuencias vibratorias bajas, me está salvando de si tengo karma o estoy arrastrando causa y efectos de causas sí, que viví en otro momento, de todo eso me salva. De todas sí, esas pero frecuencias me salva. bueno, sí, gracias, pero realmente la palabra salvación se utilizaba mucho antes porque sabíamos que teníamos que según la religión católica, nos teníamos que salvar del infierno y de muchas otras cosas, pero ahora como ya entendemos que no, eso no existe, de que nos tenemos que salvar de cosas o que nadie nos salva de nada, sino que nuestro trabajo es individual y nuestro conocimiento es cada día mayor dependiendo de nuestro trabajo y de lo que vayamos aprendiendo. Entonces, a mí se me hace que Sí. esa palabra de salvación, para los que ya entendemos que no tenemos salvación X, sino que es un trabajo individual. Entonces Pero me da la impresión de cuando, que como que estamos volviendo a esas palabras que ya no se utilizan o que sí, no se usan. no sé por qué me impulsaron decir esa palabra, eh, porque en realidad creo que justamente es para que eso, reaccionemos y miremos internamente. Entonces decimos no se utiliza, no es una palabra antigua, era lo que la religión nos explicaba, nos decía, nos enseñaba, pero en realidad en el fondo de lo que estamos haciendo es una verdad. Nos vamos a salvar del infierno. Mm, El infierno es una frecuencia vibratoria baja, una frecuencia vibratoria donde los sí, hermanos claro, al desencarnar van y sufren y pasan sus experiencias. El purgatorio, todo eso son frecuencias vibratorias y sí, claro. solamente cada uno de ellos se puede liberar de esa frecuencia haciendo ese arrepentimiento, ese acto de contrición y pidiendo un apoyo y una ayuda sincera a los seres elevados. Cuando sinceramente nos movemos desde el fondo de nuestro corazón, nuestra frecuencia cambia y recibimos apoyo, recibimos eh, eh, ese impulso energético. Bueno, Entonces, es una salvación. Me salvo de esto, pero tuve que accionar, tuve que hacer, porque aquí se trata solamente de que yo hago, yo acciono. Sí, pero muy buena observación. bueno, muchas gracias, Erika. De nada. Bueno, hermanos, entonces vamos a tomar unos momentos para expresar amor y gratitud por la oportunidad de estar aquí reunidos, conociendo aspectos de la religión universal y los que conocemos profundizándolos, elevando su tono vibratorio, su frecuencia vibratoria, unidos a nuestro Maestro, el Ser Crístico Jesús, a la Madre María y a todos los seres que apoyan nuestra evolución.
Expresamos amor y gratitud a nuestro Creador por habernos creado como la máxima expresión de su amor absoluto. Y que su luz ilumine nuestras almas, nuestras mentes, nuestras acciones. Y en esta unidad vamos a formar una red de corazones unidos con todos los seres aquí presentes, unidos a nuestra Madre Tierra, y ofrecemos todo este amor que hemos emanado en esta noche y desde aquí se expande bajo la guía, la dirección, la luz y el poder de nuestro amado Maestro hacia todos nuestros hermanos, hacia nuestra galaxia y nuestro cosmos. Que así sea, amados hermanos, una feliz noche. Muchísimas gracias por venir a compartir su amor, su luz, sus conocimientos para este video. Muchísimas gracias. Muchas Hasta la gracias a próxima. Bertica y muchas gracias a Consuelito y a José Omar. A José Omar Una feliz noche. y Consolito, Claro, claro que sí. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Hasta pronto, feliz noche.